Hola amigos de Conocimientos TV, muchas gracias por la sintonía, los saludos que han enviado, las preguntas, recomendaciones, todos aquellos que siempre estamos agradecidos porque el tiempo que se toman nos ayudan a también a ver qué dudas hay y de esa manera poder producir programas que realmente estén canalizados a esas interrogantes. Por eso el día de hoy hemos decidido invitar a una persona que ha estado con nosotros. Él nos ha aportado mucho de su conocimiento, su experiencia desde los inicios de esta pandemia y que justamente vamos a hablar de eso, pues la nueva variante que ustedes saben que está nuevamente ahí, pues en todo este ambiente de salud. Es el doctor Raúl Reyes, amigo, y bienvenido Raúl. Muchas gracias. Desde tu casa. Doctor, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Y realmente, como te decía, tras de cámaras, siguen habiendo bastantes dudas. ¿Por qué? Porque como hay tantos comentarios, como tantos que opinan, como tantos que dice, que dijeron y todo, entonces preferimos mejor hablar con alguien que sabe del tema, que está al frente, que de alguna manera le haya dado un seguimiento a todo esto que ha estado pasando, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de siempre preguntarte, realmente, ¿qué es el COVID? ¿Qué es? Para que nos des una reseña de eso y de ahí desprendemos todo lo que tenemos que hablar el día de hoy, Raulito. Con mucho gusto, perfecto, muchas gracias. Contento también bastante por la invitación y confiado que pues vamos a aportar bastante para los que nos estén escuchando. Y creo que es perfecto iniciar de esa manera. ¿Qué es la enfermedad por COVID? La enfermedad por COVID es una enfermedad ocasionada por un virus. Esa es una característica bien importante porque de ahí depende el por qué en las etapas iniciales de la enfermedad no se utilizan medicamentos como antibióticos, porque el antibiótico es para bacterias. Entonces, esta es una enfermedad ocasionada por un virus. Hay diferentes tipos de microorganismos como pueden ser parásitos, bacterias, hongos, pero este es un virus. El virus del SARS-CoV-2 es un virus ARN, eso quiere decir que en su genoma solo tiene una cadena. Y la característica que tiene es que una vez llega al huésped, que es la persona, entonces tiene que unirse con las células de la persona para lograr sobrevivir. Cuando ya se une el virus ARN, entonces lo que hace es modificar ciertas estructuras dentro de las células y entonces causa la enfermedad. Una vez el cuerpo detecta por la replicación que hay, porque llega el virus y en las primeras etapas, yo siempre le explico a los pacientes de esta manera, es como que tengamos un vaso vacío. Entonces llega el virus y en las primeras etapas es tan bajo que el cuerpo no lo detecta. El virus empieza a replicar y entonces cuando llega a un nivel, el cuerpo detecta que está un virus ahí y que está enfermo y entonces empieza a desarrollar una reacción inflamatoria en forma de defensa y entonces empieza a manifestar síntomas como lo pueden ser la tos, la fiebre, etcétera, para defender al cuerpo de esta enfermedad. Y básicamente esa es la enfermedad por COVID. Ok, y ahora, para empezar, y tenemos ahorita que es la variante Omicron. Realmente, ¿qué diferencia hay entre lo que se conoció como los primeros contagios y esta variante? ¿Qué es lo que tiene, que sobresale y lo que debemos de tomar como consideración al respecto? Pues es bastante importante hacer ver que no solamente esta nueva cepa, sino las otras también son debido al, como mencionábamos, la característica del microorganismo que es un virus. Como virus que es y como genoma que tiene, cuando se replica, así como nosotros que también tenemos un ADN, cuando nosotros como seres humanos nos vamos replicando, tenemos cambios dentro del ADN que nos van modificando en la manera de ser. Yo contengo un ADN y usted contiene un ADN, pero las cadenas de ADN son diferentes en orden, sin embargo con cierta similitud. Por ejemplo, los dos tenemos ojos, los dos tenemos nariz, los dos tenemos ciertas similitudes, pero somos de diferentes color de piel, etc. Asimismo, el virus del COVID tiene una estructura más o menos como de 30,000, son como 29,000, no sé cuántos nucleótidos, la cadena de ARN. Entonces lo que pasa es que cuando el virus se va replicando, esas mismas replicaciones lo que van causando son mutaciones dentro del mismo ARN y entonces, por ejemplo, si a mí me inoculan
un virus de SARS-CoV-2 y yo me enfermo, esta enfermedad va a replicar y yo se la contagio a alguien más, este virus ya replicado, ya con mutaciones, contagió a esa persona y entonces ya esa persona no contiene la variante inicial que yo tuve, sino que ya tiene la variante mutada y entonces esta persona tiene otra. De hecho, variantes como tal, es que esa es una cosa bien importante que entender, variantes como tal del SARS-CoV-2 hay miles. Cepas son las que estamos viendo ahorita, que por ejemplo está la alfa, la beta, la gamma, la delta y ahora la omicron. Pero estas son cepas. Variantes dentro del COVID hay un montón. Y esas mismas mutaciones que el virus va teniendo van ocasionando tanto que el virus se pueda morir como que el virus pueda ser más agresivo. Por eso a algunas personas les pegaba más fuerte, a algunas personas les pegaba más débil, porque las mutaciones dentro de cada persona van siendo de diferente forma. Lo que tenemos es similitudes en comportamientos. Por ejemplo, todas las variantes de Omicron se comportan de una manera, todas las variantes de Delta se comportan de cierta manera y así sucesivamente, ¿verdad? Pero Omicron es una nueva cepa de este virus que ha sido debido a la replicación que ha habido por tanto contagio. Excelente. Desde ya estamos haciendo la invitación para que nos estén viendo, pues puedan hacer llegar sus preguntas. Está ahí a su disposición el número de teléfono de WhatsApp. También nos puede ver por medio de nuestro canal de YouTube, Conocimientos TV, y las otras plataformas que ponemos a su disposición. De hecho, ya hay una pregunta y nos dice si esta cepa te inmuniza de todas las demás y por cuánto tiempo. No. El virus tiene varias formas de contagiarse. Una de ellas es por la proteína Spike, que por ejemplo si nosotros encapsuláramos, y todos hemos visto un dibujo de cómo es el SARS-CoV, ¿verdad? Entonces es un círculo con diferentes como ramitas o arbolitos dentro de su estructura. Esas son proteínas, esos son los antígenos que se unen al anticuerpo que el humano genera para poder defenderse. Lo que pasa con la variante Omicron es que precisamente esta variante del SARS-CoV-2 muta en esa proteína Spike. Entonces, nosotros ya habíamos generado anticuerpos para una proteína Spike de las variantes y de las cepas anteriores de COVID. Entonces, esta ahora trae una nueva variante de proteína Spike y por lo tanto, la gente hoy en día está cayendo mucho en reinfección. Hay mucha gente que ya estaba vacunada, pero está con reinfección. Lo que las vacunas nos dan es la capacidad de generar más rápidamente anticuerpos y de defendernos ante las nuevas cepas y variantes para que estas no se conviertan en agresivas. Pero la misma mutación va haciendo que pueda ser más contagiosa, ¿verdad? Porque puede, como les repito, caer una reinfección. Y no, el hecho de que nosotros tengamos una cepa de COVID no quiere decir que nos haga inmunes a todas las demás, porque tendríamos que ser inmunes a las miles de variantes que les comento ahorita. Realmente por eso es de que es tan delicado este tema. Excelente. Ya tengo bastantes preguntas y conforme van llegando yo voy a ir planteando al doctor. Y una de ellas es que dice, ¿cómo se propaga? Perfecto. Fácil. Nosotros tenemos el virus se inocula dentro de las mucosas y la mucosa por medio de la expansión por tos, estornudos, etcétera, contagia y queda en ciertos lugares y entonces la gente se expone a eso y se contagia. Ok, otra de las cosas que dice y que pues yo creo que ya empiezan a haber preocupaciones en lo personal y dicen, aparte de las consideraciones que se han tomado como pues hacer limpieza, hacer aspectos de higiene con alcohol y todo, ¿qué más puedo hacer como para poder protegerme? Me dice esta persona. La vacunación es clave y el refuerzo más, porque las vacunas, al igual que el virus, van siendo modificadas. Se cree en mucho del ámbito médico que esto va a ser una cepa anual, como lo es con la influenza, por ejemplo. Entonces la vacunación es lo que deberían de hacer para poder estar lo mejor protegidos e irse reforzando conforme vayan saliendo los refuerzos de la vacuna. Ok, otra pregunta que me hacen también es, ¿qué debería hacer si me enfermo o alguien en mi casa se enferma? Ok, lo primero, pues la persona aislarse, conseguir una revisión por parte de un médico, tratar de no automedicarse y tomar lo que está indicado, lo que está recetado.
únicamente. También me dice esta misma persona, ¿cuál es el riesgo de que mi hijo contraiga COVID? Bastante alto, más por esta variante nueva. La verdad es que hay muchos niños infectados ahora en día. Es una probabilidad alta. Ahora, para consolidar en lo que me han estado enviando ahorita de preguntas, la preocupación ahorita recae mucho en niños, porque dicen, aquí me hace un comentario una persona, que en Estados Unidos hay un alto grado de contagios en relación a los infantes, Sí. que antes no se daba, que en las primeras contagios no se dieron. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué es que se está dando eso? Y la otra de una vez, doctor, que tal vez en dos preguntas en uno es, si Guatemala ya está enfrentando esa situación o se espera que haya más contagios a nivel de niños. Contestemos la segunda primero para terminarla y después nos vamos a la primera. Sí, Guatemala ya está enfrentando la variante Omicron y ahora con lo de los niños. Yo no estoy tan seguro de que los niños no hayan sido contagiados con las primeras dos cepas. Lo que pasa es de que cada cepa se comporta de manera diferente, es lo que le mencionaba al inicio. Entonces, las primeras cepas, las alfa, beta, gamma, e inclusive la delta, tenían un comportamiento que en los niños no manifestaba síntomas. Pero yo en lo personal hice muchos hisopados en donde yo trabajé en el mero año de pandemia que fue 2020 y le puedo decir que, por ejemplo, de 10 niños hisopados, 9 salían positivos. Era un índice de contagio entre niños más alto que en los adultos, pero simplemente estas cepas de COVID anteriores no manifestaban síntomas. En cambio, esta nueva Omicron sí está manifestando síntomas en los niños. Todavía no se sabe porque la cepa es muy temprana, a largo plazo cuál podría ser lo perjudicial, pero gracias a Dios hasta el día de hoy respecto a lo que van los niños, la mayoría ha salido muy bien, la mortalidad siempre se ha mantenido solamente en adultos. Ok, otra de las cosas que creo que ya comentó el doctor es que me preguntan aquí si siguen siendo los mismos síntomas en relación a lo que es el COVID anterior a esta nueva cepa que está ahorita existiendo. Son similares, pero no son los mismos. Son similares. Esta, por ejemplo, no ocasiona pérdida de olfato y gusto tan frecuentemente como la otra. Yo lo he visto muy poco. Está registrado que los síntomas en esta variante, de hecho, es una característica bien interesante de la Omicron, que dice que esta nueva variante adquirió cierta información genética muy similar a la que tiene los virus que ocasionan la gripe común. Por lo tanto, este tiene un comportamiento más de un resfriado que de una neumonía como la tenían las cepas anteriores. Pero no se comportan de manera igual, son diferentes síntomas. Ok, me hacen una pregunta también, si las pruebas o lo que se conoce como para detectar si yo estoy contagiado, si siguen detectando esta Omicron o si hay que considerar otros tipos de pruebas para poder Muy buena pregunta, esa está muy buena y la verdad es que las PCR sí. ¿Por qué las PCR? Porque hay dos tipos de pruebas. Espero no tomarme mucho tiempo para explicar esto, pero hay dos tipos de pruebas. Están las pruebas por genomas y están las pruebas por antígeno, les llamamos, ¿verdad? Y también por anticuerpos. Pero las pruebas por genoma, como lo es la PCR y el conteo, no recuerdo cuál es el nombre de la otra, pero son dos pruebas que lo que hacen es ver la cadena de ARN y determinar si lo que está ocasionando la enfermedad es SARS-CoV. Esas pruebas sí, definitivamente. Las PCR siguen detectando si es COVID o no. Ahora las de antígeno, ¿qué es lo que pasa? Las de antígeno sí están dando mucho falso negativo. ¿Por qué? Porque el antígeno detecta lo que se une al anticuerpo. Y entonces, como le explicaba anteriormente, la proteína Spike, que es la que está en estas nuevas variantes de la cepa Omicron, está cambiada. Entonces los anticuerpos que nosotros ya teníamos, que son los que se deberían de unir a la prueba, no se unen porque esta variante es diferente. Entonces sale un falso negativo, pero en las pruebas estas que no son de genoma, sino que son más que todo de reacción. Muy interesante con todo esto que estamos conversando con el doctor Raúl Reyes. Por favor, sigan enviando sus preguntas porque de esa manera vamos a ampliar lo más posible este tema, pero necesariamente tenemos que ir a la pausa y al volver vamos a seguir con las preguntas.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Seguimos conversando con el doctor Raúl Reyes y nos ha respondido ya bastantes preguntas, pero antes de ir a la primera pausa, dejamos una pregunta que es si las pruebas que inicialmente se hacían para detectar el COVID, si son siempre útiles en esta nueva cepa, en esta nueva variante, o qué tipo de pruebas debo someterme para poder determinar si realmente estoy contagiado o no. Esa es una de las cosas que estábamos conversando y quisiéramos seguir retomando porque creo que hay un poquito más de información al respecto. Raúl, sí, te sigo dando la palabra para que amplíes. Sí, es que es muy buena pregunta y de hecho yo creo que es la clave de lo que está pasando ahora porque, bueno, le comentaba, hay dos tipos de pruebas. Las pruebas que son moleculares, que lo que hacen es observar directamente al virus, que está la PCR y la secuenciación directa se llama. Y la otra que se llama pruebas de detección de superficie, que son como la del antígeno o las de anticuerpo, que lo que detectan es las proteínas que nosotros ya teníamos registradas y que se unen a los anticuerpos que ya teníamos también utilizables. Entonces, ¿qué hacer? Si alguien es altamente sospechoso de COVID porque estuvo en contacto directo con alguien positivo y la persona empieza a manifestar síntomas, lo correcto es ir a realizarse una prueba de PCR, porque si va a hacerse una prueba de antígeno y le sale negativa, pero la persona es altamente sospechosa, puede andar por ahí pensando que es negativo y lo que pasa es que está dando un falso negativo. Okay. Entonces, lo correcto en estos tiempos de como estamos ahora es realizarse una PCR o, por ejemplo, lo que yo hago con pacientes míos es que si la persona vive en la misma casa y una sale positiva y la otra no se ha hecho la prueba, pero está asintomática, los dos son positivos, porque el nivel de contagio de esta nueva cepa y variante es bastante alto. Entonces, mejor tratar a los dos como positivos para que de esta forma también vayamos preveniendo lo peor y tengamos un mejor resultado. Excelente. Me dicen acá también, siempre relacionado con esto, es si realmente siempre va a haber una persona contagiada que definitivamente debe demostrar síntomas o puede pasar sin ningún síntomas y solo es un portador del virus y que va a estar contagiando al área en que se está él moviendo. Sí, sí puede pasar. Siempre hay gente asintomática, porque como mencionábamos previamente, las cepas se comportan de manera distinta en cada ser humano. Siempre va a haber comportamientos similares, pero puede haber gente asintomática que precisamente solo está haciendo un foco, ¿verdad? Pero no. Gracias a todos aquellos que nos han hecho llegar sus preguntas. Definitivamente son muchas. Yo espero que nos dé tiempo para poder responder todas. Bueno, en el caso mío, pues solo soy el que hace las preguntas. El doctor Raúl es el que nos estaba haciendo el favor de responderlas. Pero te sigo invitando a que nos hagas llegar las tuyas para que podamos planteárselas al doctor. De esa manera enriquecer este tema y poder despejar las incógnitas que están en el ambiente, que hay mucha información, que hay muchos que comentan, que hay muchos que proponen y sugieren, pero definitivamente qué mejor que una persona que conoce el tema, que es un experto y que él sabe de lo que se está hablando y lo que está actualmente sucediendo. Inmediatamente vamos a otra pregunta. Dice, si tengo COVID, ¿lo comunico a las personas con las que estuve o simplemente eso ya se perdió? Ya simplemente ahorita como que ya nos acostumbramos a que, porque en los primeros contagios se daba eso, yo tengo COVID y lo publico, pero sí. ¿Qué pasa con eso? Me comentan acá. No, aquí me voy a tomar un poquito de tiempo para decir un par de cositas. Número uno, siempre es importante hacer saber a las personas con las que uno estuvo del contagio que uno tiene, porque esa es responsabilidad ciudadana, sea lo que sea, inclusive por el mismo miedo o
por X, Y, Z razón, pero lo correcto es avisar de lo que se tiene, porque el resultado puede ser desfavorable y la persona podría ahorrarse tiempo vital de vida si supiera qué es lo que está pasando con ella. Eso es número uno. Y número dos es que es muy importante porque de hecho esa es la causa por la cual hay tanta variación y tanta mutación en estos días, porque lamentablemente el nivel de contagios y el nivel de mutaciones ha sido tanto porque la gente pues ahora bajó las defensas, ¿verdad? Entonces ya se está relacionando tanto. Entonces a mí me da, aquel también, aquel también, aquel también. Entonces se va variando y se va mutando y se va mutando. Y pues la verdad es que es algo escabroso y tenebroso pensar que por un lado puede ser que este tipo de cosas vayan a llevar a una mutación más grave, ¿verdad? Entonces siempre es importante hacer ver y hacer saber a las personas que uno está enfermo por COVID, ¿verdad? Excelente. Una de las interrogantes que vienen acá es que si esta cepa es realmente al momento de contagiarse es tan agresiva, es realmente de complicaciones como las en los inicios que se dieron, que tenían que llegar gente al hospital a asistirse con aparatos para poder respirar, etcétera. Y la pregunta en concreto ¿es así como se comporta esta nueva Omicron o este es como que un poquito más noble, si se le puede utilizar este término para poder referirnos a ello? Aquí hay que ver dos cosas. Lo que pasa es de que en la gente vacunada, la respuesta va a ser diferente. Entonces, realmente no sabemos, porque yo le podría decir, no, es más, se comporta de manera más suave, porque lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del hospital que está encargado de atender los casos de COVID ahora, están recibiendo casi que al día 100 enfermos por COVID, pero no ingresan el número de las consultas en la emergencia, ¿verdad? De 100 tal vez ingresan 5. Entonces es un número muchísimo más bajo que el que nos enfrentamos en las cepas anteriores, pero ahora estamos vacunados. Entonces yo les podría decir que en los vacunados sí se comporta de una manera más suave, en los vacunados. En los no vacunados no podría yo decir lo mismo. Una, y dos, es que también lo que se está viendo y registrando mucho es que está haciendo mucha complicación de gente que tiene mucha enfermedad de base. Eso quiere decir enfermos renales, siempre diabéticos e hipertensos, pero también enfermos de articulaciones, artritis y etcétera, otras enfermedades. Lo que está haciendo esta nueva variante es que está complicando esas enfermedades de base. Entonces, se comporta de manera diferente. Pero no diría yo, bueno, tal vez si lo que le preocupa a la gente y la pregunta está haciendo, ¿esta enfermedad está siendo tan severa? No, gracias a Dios se está conteniendo porque ya fue y está siendo efectivo el esquema de vacunación. Sí, estamos teniendo una variante que no se está comportando tan agresivamente como se comportaron las anteriores, pero no es motivo para bajar la guardia. Excelente. Y eso yo creo que va de la mano con la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta es enfocado directamente hacia eso. Entonces, ¿qué tan efectivas son las vacunas? Ya la respondiste, pero quisiera que como es una pregunta directa. Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, porque las vacunas, como les decía yo, al igual que el virus, van cambiando, porque como ellos ya están, como los científicos, gracias a Dios, están descubriendo todas las nuevas variantes. Imagínense, Lick, que de 29,000 y pico de nucleótidos que tiene el genoma del ARN, ellos logran encontrar el número específico en donde está la mutación para que sea una variante diferente. Es una cosa realmente increíble, pero las vacunas se basan en poder detectar estas y ser efectivas ante todas las nuevas variantes. Entonces, ¿qué tan efectiva es la vacuna? Para casos severos es muy efectiva. 97.4 sigue siendo el número de las ARN, que como lo son Pfizer y Moderna, y arriba de 90 para el resto de vacunas. Entonces, siguen siendo muy efectivas para casos severos. Para casos moderados, leves, está siendo un poquito menos efectiva cada vez con más mutaciones. Por ejemplo, ahorita con la Omicron, está muy por debajo de las variantes anteriores la eficacia para casos leves, moderados.
Excelente. También la gente de alguna manera al inicio del programa comentabas, doctor, que de alguna manera ya hay más relación, hay más gente relacionándose, la misma necesidad de socializar, pues como que te hace que te acomodes mentalmente y digas, no hombre, si nos tiene que dar a todos y pues, ¿qué más da si me va a dar o no? Igual yo ya estoy vacunado y pones un montón de cosas a la par como para justificar tu comportamiento. La pregunta es, ¿debemos de seguir los protocolos y qué clase debemos de tomar ahorita o qué cosas más debemos de adherirle a los protocolos? Porque a mí me dicen aquí, de repente veo que ya hay mucha concentración, mucha aglomeración, Sí. ya como que todo el mundo dice, bueno, lo que te decía, ya estamos como que mentalmente aceptando la idea que nos va a dar, pero no debería ser así, ¿verdad, doctor? No, lo que deberíamos de hacer es que aquellas personas que están sintomáticas tienen que ser responsables y abstenerse de frecuentar los lugares. Sí se podrían hacer reuniones inclusive, pongámosle el peor de los casos, pero entre asintomáticos, pues porque no tienen, pero hay mucha gente que continúa persistiendo en que tiene síntomas y niega las cosas, o sea, en negación. La negación es lo peor que nos puede estar pasando. Lo que pasa es de que el problema ahorita no lo dimensionamos porque gracias a Dios, como le digo, esta nueva variante, a pesar de que sí fue más contagiosa, no se comportó de una manera tan severa, pero nos está abriendo la puerta para que hayan nuevas cepas, variantes, y que por eso es de que esta variante, la CDC clasifica las variantes dependiendo de cuál es el nivel. Hay 4 clasificaciones. La primera es las variantes intermitentes o las variantes que están en observación nada más. La segunda, creo que lo tengo por aquí, bajo vigilancia, la variante de interés, la variante de preocupación y las variantes de elevada consecuencia. La variante de preocupación hasta las anteriores había sido la Delta, pero ahora esta nueva Omicron está entre esas variantes de preocupación que se espera no pasen a ser el otro estadio. Entonces sí hay que tener mucha precaución porque al bajar las defensas, al bajar la guardia, estamos nosotros mismos fomentando a que no sepamos qué es lo que va a ocurrir en un futuro. Hay que, por lo menos, a aquellas personas que sean sintomáticas, hacerles el llamado y decirles, deténganse. Mejor absténganse de ir y frecuentar a las personas que ustedes quieren frecuentar. Perfecto. Hay una pregunta que creo que nos da tiempo todavía de responderla y es que me dicen acá en esta pregunta, me dicen, ¿qué medicinas o qué tratamiento se debe de tomar para en este tipo de contagio de Omicron? Ahora, yo quisiera dejar eso bien claro, que nadie se vaya a automedicar, ¿verdad? Sí, sino que cada caso es distinto y ya explicaste, doctor, muy claro el hecho que estas son nuevas mutaciones y que tenemos que tomar nuevas consideraciones. Entonces, dejo la palabra para responder esto. Sí, yo más creería que medicina que tomar, yo le diría a la gente cosas que hacer. Por ejemplo, en el caso de una persona que empieza a tener síntomas gripales, ¿verdad? Un error muy frecuente es que la gente se deja de bañar y no es ni siquiera algo de clase social, la gente lo hace por cuestión de sentido común, pero yo no le encuentro el sentido común porque el baño para lo que se usa y para lo que sirve es para lavar bacterias dentro del cuerpo. Entonces la gente se enferma y se deja de bañar, entonces esa es una de las cosas que no deberían de hacer. Si se enferman pueden bañarse, no hay ningún problema. Otra de las cosas es la dieta. La gente se enferma y continúa comiendo como que si nada. No, hay ciertos alimentos que hay que ir preveniendo, como pueden ser los lácteos, porque son muy inflamatorios y también producen mucha flema e indigestión. Entonces mucha gente con diarrea y otras cositas. Las carnes rojas, como la carne asada, adobada, guisada, estas también producen mucha indigestión y son proinflamatorias. Entonces ya tenemos pues lo del baño. La otra cosa que es importante, más que todas las demás cosas, es conseguir un oxímetro, un termómetro para tomar los signos vitales. Y yo les recomendaría que si empiezan a tener dolores o algo, únicamente se abstengan a utilizar tratamiento para los síntomas, que no se vayan a utilizar
antibióticos, ni antifúngicos, ni mucho menos cuestiones más allá de que no conocen, que solo han oído, como hay gente que a mí me ha consultado, que me dice, mire, yo compré y me enseñan un frasquito de un medicamento que se llama Remdesivir, que para los que saben, es un medicamento bastante delicado que nosotros utilizamos pues en casos ya de severidad y así, ¿verdad? Entonces, yo diría solamente tratamiento sintomático. Excelente. Nuevamente tenemos que hacer una pausa, pero al volver ya en la etapa de conclusiones y recomendaciones. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Estamos teniendo una conversación muy amena con el doctor Raúl Reyes. Los invitamos a que nos puedan ver también por medio del canal de YouTube de Conocimientos TV. También las otras plataformas que ponemos a su disposición como Facebook y todas las demás que usted le pueda facilitar el poder ver este programa y poder empaparse de todas estas respuestas que ha estado conversando con nosotros Raúl. Hay un montón de preguntas, doctor. Fíjate que yo no creo que nos vaya a dar tiempo con este programa. De hecho, pues yo creo que hay un sinfín de cosas que siguen ingresando, pero yo creo que hemos abordado lo medular. Pero yo sé que hay más preguntas y de hecho me siguen llegando. Ahora, para entrar a una etapa de lo que es el tema de vacunas, quisiera como que hacer un resumen y consolidando todas las preguntas. Una de las que me hacen es, ¿por qué las vacunas causan efectos secundarios tan fuertes que pueden incluso causar la muerte? La verdad es que no. Porque la Pfizer, por ejemplo, de 177 millones de vacunados, creo que una mortalidad se registró, o algo así, imagínense, 177 millones. No. Sí ocasiona síntomas fuertes, pero no, la muerte no. Ahora, si alguien se muere y se vacunó, muy probablemente la gente puede llegar a pensar que fue por eso, pero yo estoy seguro que tal vez fue por otra causa, porque, por ejemplo, no tuve yo, porque yo no lo atendí, pero sí conocí un caso, mejor dicho, en el que la persona lo que le ocasionó, lo que le provocó, no la vacuna, sino que ella solita, ¿verdad? Ella llegó a vacunarse y todo, pero y lo que ella tenía era un pico hiperglicémico muy alto, entonces entró en una cetoacidosis diabética, que es una cosa bien terrible, y eso fue lo que la complicó y lo que la provocó que falleciera, pero no fue la vacuna, ¿verdad? Entonces fue su estado previo de diabetes mal controlada, porque entonces uno hace un examen de hemoglobina glicosilada y ve que durante los 3 meses tenía una hemoglobina glicosilada en 14, una cosa así bien terrible, ¿verdad? Pero entonces, para concluir y aprovechar el tiempo, ¿por qué da síntomas? Lo que pasa es de que dependiendo del tipo de vacuna que es, lo que está ocasionando es que las defensas reaccionen. Eso es lo que estamos haciendo que nuestras defensas actúen y de que de esa manera ellas vengan y se preparen para la enfermedad. Entonces, esa reacción que el cuerpo está generando para desarrollar defensas es lo que ocasiona los síntomas. Ok. Otra pregunta que me hacen es, ¿puedo contraer COVID más de una vez? Sí, es lo que les estaba mencionando desde el inicio. Las variantes van cambiando y cada variante se va comportando de manera diferente y va teniendo diferentes proteínas de spike que son las que ocasionan que la gente se pueda seguir contagiando, sí. Ok, dice, ¿en qué periodo la enfermedad es más contagiosa y cuándo llega hasta para llegar a intubar a una persona o cuando ya es positiva? Entonces, ¿en cuánto es el rango de tiempo? Depende. Fíjese que al principio, al rápido, ¿verdad? Más o menos como a los
de 2 a 5 días después del contacto directo con alguien positivo se da el contagio. Cuando inician los síntomas, el periodo del inicio de síntomas, más o menos hasta como 5 días después, es el periodo más alto de viralidad y de que la persona puede contagiar a alguien más. Pero eso va variando, porque con las cepas anteriores sí se tenía una línea del tiempo que más o menos cuando la persona se contagiaba hasta el 5.º día del contagio, la persona empezaba a dar síntomas. Ahora ya no, con la variante de Omicron, al día siguiente o a los 2 días, porque pareciera, por eso le decía también que es bien interesante esa parte cuando uno la investiga, que esta variante Omicron ya tiene información genética muy similar a la de la gripe. Entonces la gente hoy estornuda y tose, y así pasaba antes. Se recuerda, tal vez usted verá que fácil uno andaba con alguien que tuviera gripe, al día siguiente uno ya tenía gripe. Algo así está pasando ahora. Por eso, bueno, la otra pregunta es, dice, ¿qué tan buena es la inmunidad de rebaño? La verdad es que no fue tan buena en los países europeos, porque de las variantes que hay, las más fuertes están en Europa. De todas las variantes, aquí en Guatemala, por ejemplo, Brasil tiene una variante que, si no estoy mal, se puede llamar como Epsilon, una de las variantes, una de las cepas de COVID, y esa variante se comporta de una manera un poquito más agresiva, pero las cepas que están en Europa son más fuertes, las variantes, mejor dicho, las variantes de la misma Omicron que están en Europa son más fuertes que las que estamos aquí, porque variantes de Omicron como tal se han registrado como, hasta lo último que yo leí, eran como 50 variantes de la misma de Omicron. Entonces, las más fuertes están en Europa, y ellos en algún momento utilizaron o quisieron hacer la inmunidad por rebaño. Entonces yo diría que no les fue tan bien. Excelente. Otra de las preguntas que me hacen acá es, ¿se puede contagiar de COVID un feto o una madre que está en periodo de gestación, que ella sea portadora y que se lo transmita al bebé? ¿Ha habido casos? Bueno, dentro del vientre de la madre no debería, porque no hay intercambio de sangre. Lo que sí podría hacer es que al momento del nacimiento el bebé se contagie, eso diría yo. Ok. O sea, entonces eso me lleva a otra pregunta que cabal me lo hicieron. O sea, un bebé recién nacido, obviamente sí ya es... Podría ser vulnerable a contagiarse. A contagiarse. Ahora, me dicen aquí también, regularmente cuando a una persona intuban, el porcentaje de recuperación es mínima. Y sí. ¿Por qué se da eso? ¿A qué se debe eso? Porque realmente casi que es una sentencia de muerte, doctor. Sí, lamentablemente es una cosa bien fea y bien dura, pero lo que pasa es de que, como mencionábamos al inicio, voy a tomar el vasito, sí. El virus empieza a replicar, y entonces llega un momento en el que el cuerpo lo detecta y empieza a manifestar síntomas. A partir de ahí, cuando nosotros damos el tratamiento a la gente, entonces empezamos a esperar que el mismo cuerpo de la persona sea lo suficientemente fuerte como para volver a disminuirlo. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que se intuban? No disminuye, al contrario, se sigue replicando y sigue ocasionando una respuesta inflamatoria agresiva, y entonces la gente, por decirlo así, tiene el tope. Entonces se le empieza a dar un montón de medicamentos, pero una cosa lleva a la otra. La hipoxia, que es la falta de oxígeno, produce falla orgánica, y entonces muchas veces una persona que llega al estado de intubación, ya los órganos en sí le están fallando, y ya con una falla multiorgánica es muy difícil sostener la vida de una persona. La verdad es que sí es una situación bien difícil. Ahora, también me hacen preguntas, obviamente estamos en una etapa donde empieza un ciclo escolar a echar manos, si se quiere ver así, arrancar nuevamente un ciclo escolar. Me hacen ahí preguntas, ¿realmente es recomendable a estas alturas el poder ya enviar a los chicos a estudiar, que ya hayan una actividad presencial, o realmente por viniendo de usted, que es una persona que conoce del tema, recomendaría hacerlo o no hacerlo? Esa pregunta está capciosa, ¿va? Pero no sé si capciosa, pero como les decía, si son asintomáticos se puede. Si no, mejor no enviarlos. Ok. Ahora, me dicen, siempre relacionado con eso, como que ya se tomaron su tiempo los papás por la preocupación de los chicos. Dice,
si han estado en este tiempo resguardados en casa y volverlos a enviar, no solo existe la posibilidad de contagio de Omicron, sino que de cualquier otra pues gripe común, ¿verdad? Porque Sí. realmente, doctor, y eso yo me quiero tomar un tiempo, realmente también sí existía eso antes, de que un chico iba a estudiar y había uno con gripe y se lo contagió a los demás. Eso siempre ha existido. Ahora, esto que es este virus, definitivamente también no nos exime de eso. Entonces, volvemos a la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Porque esa es la preocupación de la gente. Y yo creo que una de las cosas que nos empujó a hacer este programa es eso, ¿verdad? Nos preguntan, ¿ustedes qué nos recomiendan? ¿Hay algún Ahora se me experto en ocurre, el tema? sí, ahora se me ocurre algo muy importante. Yo diría, para aquellos niños mayores de 12 años, primero que estén vacunados. Segundo, hacer lo mismo que se hacía, como usted bien lo menciona antes. Si un niño está enfermo, no enviarlo, no enviarlo al estudio. Y si alguien se detecta enfermo ahí, hacerle el hisopado, PCR, y si se detecta que el niño está positivo, entonces hacerle la prueba a los demás. Eso debería hacerse. Eso, y ahorita justamente me viene otra pregunta y me dicen a mí aquí, si únicamente las pruebas PCR son las que son efectivas, en este caso, las demás definitivamente pues deben de ser desechadas porque no son una prueba confiable, me dice. No tan desechadas como tal, sirven mucho para diferentes propósitos. Por ejemplo, imagínense, lo que pasa es que es una prueba rápida, es una prueba muy rápida y muy barata, y sigue teniendo un nivel de efectividad. Ya no es tan alto el nivel de efectividad del positivismo, pero sigue siendo un nivel bastante elevado. Pero entonces, ¿para qué nos sirve? Para precisamente eventos bastante grandes o masivos en los que se quiera hacer prueba a toda la gente de ahí, sirven, porque se va a hacer por lo menos una prueba, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está asintomático y lo que quiere es salir de duda rápido, puede hacer, porque esos son los planes que ofrecen ahora. Le hacen la prueba rápida, la persona se mantiene aislada en lo que le dan el resultado de la PCR. Porque imagínense, usted es altamente contagioso. Entonces usted viene y se hace la prueba de antígeno y sale positivo, de una vez se aísla. Pero en el caso de que usted es altamente sospechoso de COVID, dije contagioso, ¿verdad? Pero es altamente sospechoso de COVID, le hacemos la prueba de antígeno y sale negativo, entonces en el caso suyo sí hay que esperar, siempre aislado, a que salga la PCR. Sí tiene ciertas funcionalidades, no quedan completamente descartadas, siguen sirviendo. Ok, otra pregunta que me hacen aquí es, si yo ya estoy diagnosticado, que estoy contagiado COVID, ¿cuánto tiempo debo esperar para poder ya salir y que la carga viral haya disminuido o que ya no pueda contagiar a alguien más? Se dice que cuando la persona ya no tiene síntomas, a partir de ese día cuente 3 días y ya puede salir, ya no contagia a nadie. Ok, otra pregunta que me hacen acá es, dice, siguen siempre esas preguntas repetitivas, dicen, ¿puedo tomar ivermectina? Y empiezan a hacer una lista de ese tipo de medicamentos. Ahora, doctor, eso es una interrogante mía. En algunos casos, o bueno, no tienen ahorita algo científico que demuestre que hay una efectividad del Bien, mismo. sí hay. Por ejemplo, uno de los medicamentos que sí tiene efectividad es el que le mencioné, 2, el remdesivir y el tocilizumab. Cada uno en diferentes etapas de COVID, pero sí son medicamentos efectivos, comprobados, que están científicamente documentados, que tienen efectividad para ciertos casos. Por ejemplo, el remdesivir se utiliza solo antes de que la persona llegue a utilizar más de 3 litros de oxígeno en los primeros 7 días de la enfermedad. Un montón de cositas ahí importantes para hacer ver, pero sí hay medicamentos que sirven directamente para tratar COVID, pero no fuera de estos 2 que yo le menciono, no hay como un lo que pasa es que la gente quisiera que hubiera así como hay un antibiótico, por ejemplo, alguien se enferma de la garganta, el antibiótico de elección por años ha sido la amoxicilina, ¿va? Entonces a la gente quisiera que, me dio COVID, toma esto. No hay nada tan así, pero sí hay medicamentos que sirven y que son efectivos para tratar COVID. Ok, otra pregunta que me hacen es si realmente sí es recomendable
si realmente hacen una función. Lo que en algún momento platicamos en un programa anterior, doctor, es el rociar a las personas con alcohol, el usar ese tipo de limpieza y todo. Solo es un paliativo, es un placebo, es algo psicológico, es algo que ayuda en algo, o solamente estamos tirando alcohol al aire sin que tenga ningún efecto. Sin que tenga ningún efecto. No, de hecho yo creo que de todo lo que se hace, el método más efectivo sería el rociamiento con algún tipo de desinfectante. Ese tal vez es el más efectivo de todos, porque ese sí nos garantiza de que estamos desinfectando a la persona, porque el virus queda cierto tiempo en algunos objetos, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos y limpiamos y hacemos la desinfección, sí es efectivo. Ahora hay otras cositas como por ejemplo la temperatura, que es lo que mencionábamos precisamente en el programa anterior, que lo malo es que se toma mal, ¿va? No se toma donde se debería tomar, que si es digital es en la frente. Y lo demás, por ejemplo, lo de las, ¿cómo se llaman? Las alfombras y esto. Lo otro que sí es muy altamente efectivo, tal vez hasta más que inclusive el rociamiento, es la limpieza de manos con alcohol. Eso es clave. Entonces yo le diría a alguien, si lo que quiere es tener buenas precauciones dentro de su local, negocio, etcétera, que si va a tomar la temperatura, la tome en la frente, porque esta cepa inclusive sí causa mucha fiebre. Entonces, si la gente tiene fiebre, no. Que sí tenga alcohol en gel y que puede rociar a los que vayan a entrar, y eso sí funciona. Ok, yo creo que estamos ya casi en la etapa ya de, obviamente se han respondido varias preguntas, quisiéramos seguir planteándolas, pero definitivamente tal vez dejaríamos temas pendientes y a medias y que no queremos llegar a confusión de los que nos ven. Yo agradezco mucho a la gente que se ha tomado su tiempo en proponer que se aborde nuevamente este tema por lo que se está viviendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, de que nuevamente hay repuntes, hay contagios, y hemos estado conversando hoy con el doctor Raúl Reyes con este tema. Las preguntas que se han planteado creo que son las que definitivamente están más en el ambiente, y yo creo que el canal que se debe de seguir es la consejería de un médico, de un experto en este caso, y por esa razón hemos invitado a Raúl, porque él nos ha ayudado con este tema, él sabe del tema, ha estado al frente de COVID, y gracias a Dios nos ha aportado nuevamente ideas el día de hoy. Raúl, yo te doy tiempo para que podamos dejarle a la gente que nos ve conclusiones y recomendaciones, porque definitivamente eso es lo que queremos aportar a la sociedad. Realmente, ¿a qué conclusión sería eso? Pues yo creo que es ya lo que hemos hablado, pero también a la par de la conclusión, una recomendación para poder enfrentar esta situación que estamos viviendo. Sí, perfecto. Yo le diría a la gente, número 1, precaución. Definitivamente precaución. Número 2, ser minucioso y no ser confiado. Si alguien está con síntomas, ser precavido y aislarse, buscar ayuda de un profesional, aunque lo llegue a pensar que es un gasto, no es un gasto, es una inversión para su vida. Y la recomendación mejor que yo puedo hacer es vacúnense y no teman a los refuerzos, sino que entiendan que los refuerzos son necesarios por las mutaciones. Eso es algo que creo que dejamos bastante claros, pero así como el virus va mutando, las vacunas van siendo necesarias en refuerzos, porque cada refuerzo nos va a dar la capacidad para combatir estas nuevas cepas y que, pues gracias a esto podamos tener una mejor respuesta ante las diferentes enfermedades. Muchísimas gracias, Raúl. Yo creo que ya estamos en los últimos minutos, segundos del programa, y no me queda más que decirles también que de alguna manera cada quien es responsable de sí mismo, cada quien es responsable de la parte que le corresponde, que es cuidarse, que es tomar las medidas precautorias del caso y no confiarnos. Si realmente no es necesario poder tener una relación pues ahorita social, pues evitarlo lo más posible, y de alguna manera de lo que ya hemos hablado, lo que ya se ha tomado en cuenta, como por ejemplo poder seguir la higiene personal, alcohol, etcétera. Y si en algún momento alguien, porque por alguna razón siente que tiene algún síntoma, ser muy responsables en cuanto a informarlo, aislarse, poder certificar realmente su estado de salud, y de esa manera podemos ir evitando que esto se siga propagando
y también poder nosotros inmediatamente buscar ayuda para poder ser atendidos por un médico y que, ojo, debemos de tomar en cuenta que no a la automedicación, sino que debemos de estar de la mano con un médico para que él nos pueda orientar qué es lo que realmente es el tratamiento adecuado a cada cuerpo, porque cada quien es diferente y lo que le funcionó a alguien no le necesariamente va a ser algo útil para toda la sociedad o todos los cuerpos. Ha sido esto, Conocimientos TV. Muchísimas gracias por las preguntas y las que no pudimos realizar. Será hasta la próxima. Nos vemos. Bendiciones.